Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Querido Señor resucitado, luz del mundo, a ti toda alabanza y gloria. Este día tan lleno de tu presencia, de tu alegría, de tu paz, es realmente tu día. Acabo de volver de una caminata a través de oscuros bosques. Hacía frío y había mucho viento, pero todo hablaba de ti, todo. Las nubes, los árboles, el césped mojado, el valle con sus luces distantes, el sonido del viento. Todo hablaba de tu resurrección. Todo me hacía tomar conciencia de que realmente todo es bueno. Todo es creado bueno en ti. Y por ti, toda la creación es renovada y llevada a una gloria aún mayor que la que poseía al principio. Cuando caminaba a través de los oscuros bosques al final del día, lleno de una alegría íntima, te escuché llamando a María Magdalena por su nombre y escuché como desde la costa del lago les gritaste a tus amigos que tirasen sus redes. También te vi entrar a la habitación cerrada donde tus discípulos se habían reunido atemorizados. Te vi apareciendo en la montaña y en las afueras del pueblo. Qué íntimos que son realmente estos sucesos. Son como favores especiales, amigos queridos. No fueron hechos para impresionar o abrumar a nadie, sino simplemente para mostrar que tu amor es más fuerte que la muerte. Oh Señor, ahora sé que te encontrarás conmigo en el silencio, en un momento tranquilo, en un rincón olvidado. Llamarás mi nombre y me dirás una palabra de paz en mi hora más quieta. Tú te transformas en el Señor resucitado para mí. Querido Señor, estoy tan agradecido por todo lo que me has dado esta semana. Quédate conmigo en los días venideros. Bendice a todos los que sufren en este mundo y trae paz a tu gente, a quien amaste tanto que diste tu vida por ella. Amén, amén, amén. Un gusto enorme reencontrarnos, volver a compartir, volver a estar juntos en esta ocasión, la alegría de la Pascua, la alegría de la resurrección, la alegría del resucitado, a través de Radio Fe Latina, a través de la luz de la palabra, este encuentro semanal que nos permite acercarnos todo cuanto podemos, modestamente desde un espacio radial, acercarnos a la palabra que en esta ocasión, siendo fundamentalmente luz y vida, es mucho más luz y es mucho más vida, porque Jesús con su resurrección ha vencido a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Escuchábamos en estos días. La alegría debe ser una alegría interior, una alegría duradera, una alegría que trascienda las fronteras de tan compleja realidad en la cual estamos viviendo. La alegría debe reflejarse no solamente en nuestro rostro, sino también en nuestra alma, en nuestras conductas, en nuestras posturas corporales, en nuestro vocabulario. Debe haberse incorporado a lo más íntimo del ser, si es que nuestra vida a partir de hoy es una vida nueva, es una vida pascualizada, es una vida de resurrección, es una vida de resucitado. Jesús ha resucitado
y así en este espacio lo reflejaremos una vez más a través de la liturgia dominical, que ya de por sí es festiva cada domingo, y en este domingo de Pascua, 4 de abril de 2021, es doblemente festiva. Para la ocasión, la propuesta es el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido. Según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 4 de abril de este año 2021, domingo de resurrección, domingo de Pascua. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas y abundantes, el señor Miguel Carreras. Miguel, un gusto encontrarnos, un gusto volver a encontrarnos. Que tengas una hermosa Pascua de Resurrección. Bienvenido. Gracias, Fabián, igualmente. Igualmente para todos aquellos que nos están escuchando, para todos aquellos que creemos en algo que es básico, que es la base de la vida cristiana. Y es la resurrección de los muertos, la resurrección de entre los muertos. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado en nosotros, para nosotros, por nosotros. La vida que el Señor saca a la luz por su resurrección es una vida nueva. Es una vida que vive a Dios. Como toda la vida, diríamos siempre, ¿no? Todo lo que vive a Dios, en Dios vive y por Dios vive. Y el que vive a Dios no puede morir. Nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos y es declarado Hijo de Dios con poder, con poder. Recordemos esto. Hemos visto ya en este pasado Viernes Santo la glorificación que hace el Hijo del Padre. Ha glorificado al Padre. Es glorificado por el Padre, sí. Una gloria compartida, una gloria en unidad y en vida plenísima. Y nosotros tenemos la misma esperanza de que hemos de resucitar de entre los muertos. Y decimos que es la base de la fe cristiana, claro. Para el cristiano entonces, el que es fiel, el que es firme seguidor, el que realmente vive, encarna esta palabra que recibe, este mensaje del Señor y el poder que viene de Dios, del Padre y del Hijo en la unidad de la plenitud de la vida, viene por el Espíritu a nosotros. Y el Espíritu genera esa fuerza, esa posibilidad de obrar esta palabra, de encarnarla y llegar también nosotros. Utilizaste un término recién, Fabián, que me parece muy acertado: vivir vida de Cristo resucitado, una vida pascualizada, disfrutar verdaderamente de esta Pascua que es la mayor celebración de toda la cristiandad. Todo cristiano celebra como la mayor fiesta esta fiesta de Pascua. A partir de la Pascua, paso de la muerte a la vida, ya no hay más muerte para el cristiano. Vamos entonces a disfrutarlo, vamos a comentar estas lecturas
Estas lecturas que hacen, y fíjate vos que ponen el acento en seguidores del Señor. Veníamos viendo justamente durante el curso de estas lecturas de la Cuaresma que preceden al Domingo de Ramos, a la Semana Santa, cómo el Señor viene con los suyos y cómo es ovacionado como Rey desde la Galilea, y muchos otros que se sumaron en el curso de esta caminata santa que hace el Señor y en la cual nos invita a todos a subir a Jerusalén. Vamos subiendo a Jerusalén. Vamos subiendo al lugar donde el Señor va a recuperar la vida por todos. Va a poner su vida. Y su vida que es desde el principio, que es la vida y plenitud de la misma, que es la vida que da vida a todas las cosas. Toda la creación da testimonio de un creador, Fabián. Y nosotros que somos la principal creación de Dios, la creación preferida de Dios, la que Dios hace a imagen y semejanza suya, tenemos que dar testimonio. ¿Y cómo vamos a dar ese testimonio? A partir de una vida verdaderamente resucitada. Vida de Cristo resucitado, vida pascualizada, verdaderamente. Vida eucaristizada y cuaresmal en este mundo, vida plena y en gloria y gloria definitiva en la dimensión final de esta vida que no deja de ser, que no tiene fin, que pone definitivamente término a la muerte, que es el último enemigo que tiene el hombre y al cual el Señor ha superado, ha aniquilado justamente por su resurrección de entre los muertos. La muerte deja de ser el enemigo principal de nosotros porque ya en Cristo Jesús superamos también eso que llamamos la muerte. Dios nos hizo para la vida, no para la muerte. ¿Cómo es esto que es el punto básico del cristianismo? No se entiende el cristianismo, no se entiende ser seguidores de Cristo, creyentes, hombres y mujeres de fe, sin esta resurrección, Miguel. Y sí. Fíjate que San Pablo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, comienza desarrollando este punto con bastante amplitud. ¿Y qué es lo que está manifestando finalmente? Si no creemos en la resurrección de los muertos, entonces tampoco creemos que Cristo resucitó entre los muertos. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, es vana nuestra fe. Claro, porque sería seguir a alguien que murió. Claro, y no que vive. Exactamente, ¿para qué vamos a hablar de la vida si no hay resurrección o paso de algo que padecemos todos, que es la muerte, a la vida? Y ese es el sentido verdadero de esta Pascua. Ahora, si Cristo no resucitó y testificamos que el Señor resucitó, entonces somos hechos ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque afirmamos que Cristo resucitó si Cristo no resucitó de entre los muertos, pero Cristo resucitó. Por eso decimos, es la fuente, el principio, la base de nuestra resurrección, porque resucitó en sí y por y para todos nosotros. Los que lo hemos creído, los que lo seguimos, como lo seguían aquellos que venían siguiéndolo desde la Galilea, que venían subiendo a Jerusalén, para llegar finalmente al final de este camino que no es otro que el de la plenitud de la vida. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Leíste vos recién en la carta a los Corintios también, Fabián. Se acaba la muerte, no hay muerte, Dios no hizo la muerte. No hay un principio de la vida y otro de la muerte. Hay un solo principio, el de la vida. Lo demás es negación del principio y del bien debido. Bien, ¿cómo explicar, cómo entender que este domingo de Pascua es el punto de partida y puede de alguna u otra manera ser el punto de llegada de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, Miguel? Y yo diría, sí, que es el punto de partida, ¿no es cierto?, de la vida de fe. ¿En qué creemos? Bueno, en esto que acabamos de decir. El Señor murió y resucitó de entre los muertos. Y lo mismo está hecho por el Señor para todos nosotros si verdaderamente creemos. Es fe. Y dijimos también puede ser el fin de la fe, claro. Porque finalmente cuando lo que creemos, esto es fe, lo veamos, se acaba la fe. La fe será quitada y será en la plena dimensión de la vida, cuando estemos ya presentes
vivos, porque el Señor así nos ha vivificado, en la manifestación de la gloria del Señor, en lo que llamamos habitualmente, Fabián, la segunda venida del Señor, la resurrección final, en la cual seremos definitivamente como el Señor nos hace, verdadera imagen y semejanza con el Dios que en nosotros hace todo y en todos. El último enemigo que tiene el hombre, el más temido, sin duda, y esto no lo podemos negar, porque inclusive nosotros mismos los cristianos no podemos negar que en algún momento, cuando hablamos de la muerte, sentimos una especie de rechazo instintivo, espontáneo, porque es algo que no nos gusta. Claro, tal cual, hablar solamente de la muerte es como que ya nos angustia, ¿sí? Sí, totalmente. Vos fijate que nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando va precisamente a sacrificarse y ser la víctima propiciatoria por todos nosotros, por nuestros pecados, para recuperarnos y trasladarnos de la muerte a la vida, ¿qué dice el Señor? Ha llegado mi hora, y cómo me angustio. Se angustiaba como hombre, claro, como cualquiera de nosotros, y era el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué había en él? Había algo superior y trascendente. Había una alegría inefable que cubría toda esa angustia, que la aniquilaba, porque para eso había venido. ¿Había venido para qué? Para traer la vida que no estaba. Y la trajo desde el lugar donde la vida es la vida y plenamente. Y él era esa vida plena. Por eso decimos muchas veces, Fabián, y citando también, ¿te acordás que lo hemos recordado esto a propósito de palabras de un sabio chino, Lao Tse, que decía: el destino del hombre es volver al origen. El origen está en Dios. Somos la creación de Dios y nos hizo para la vida, volver a la vida. Ahí está. Y ahora por delante de nosotros, primero por la fe, todavía en ese lapso y en ese tramo del camino ascendente hacia la plenitud de la gloria, que, en nosotros mezcla un poco la duda con la certeza, ¿no es cierto? Es un camino angosto, difícil, tenemos que transitarlo. Pero sabemos, y ahí está la esperanza viva de todo cristiano, sabemos que el final de todo esto es esa vida nueva, desde la cual y para la cual nos hizo aquel, en el cual existimos, nos movemos y finalmente somos. Ahora bien, no deja de impactarme, Miguel, escuchándote, que hay una especie de realidad que no sé si es personal, no sé si es mía o se puede compartir esta mirada, que en muchos aspectos algo nos ha pasado a nosotros como seguidores de Cristo, o intentos de seguidores de Cristo, o creyentes, u hombres y mujeres de fe, que en muchos aspectos hay demasiado vía crucis, ¿sí? Y demasiados pocos vía lucis, ¿sí? Y que hay demasiada literatura y muchos escritos de todas y cada una de las naturalezas posibles, en todas las formas y estilos y en todas las lenguas que sean capaz, acerca del dolor, de la crucifixión, del sufrimiento, de la flagelación del Viernes Santo, pero no hay en la misma proporción, en la misma cantidad, literatura, estudios que hablen con tanto énfasis de la resurrección, ¿sí? ¿Esto es algo que nos ha pasado a nosotros o que podés coincidir o aún discrepando? Diera la sensación como que a pesar que hablar de la muerte nos angustia, ¿sí? Termina siendo mucho más habitual, mucho más extendida la literatura y todas las enseñanzas que podemos recibir acerca del Viernes Santo, y no tanto de este punto de partida, de este asunto básico para la vida del creyente, que es la Pascua. Sí, es cierto, Fabián, diríamos, hay mucha vía crucis y poca vía lucis. Claro, tal cual. Sí, es cierto, pero también tenemos que tener, son caminos, uno diría paralelos, simultáneos, y yo diría que un camino implica el otro.
Vos fíjate, recién terminamos de decir esto, cómo se angustia el Señor. Ha llegado la hora, ha llegado su hora, la hora. Y esa hora es fundamental, es la hora en que va a glorificar al Padre, va a padecer como hombre. Entonces, claro, se angustia como hombre, sí, como el Hijo del Hombre, claro, va a plasmar en su carne aquello que en el Espíritu para él ya es la plena seguridad, por la cual en él está esa alegría inefable procedente del Dios que promete, hace lo que promete y lo hace en él y lo hacen todos y por él en todos. ¿Qué sabe el Señor? Sí, que va a padecer, pero que va a glorificar al Padre y que va a recibir del Padre todo aquello que él ya lo sabe porque por eso lo anuncia. El Hijo del Hombre va a padecer en manos de los sacerdotes, de los escribas, de los paganos, pero va a resucitar de entre los muertos. Estas cosas las sabe el Señor. Por eso se angustia por la muerte que va a padecer. Efectivamente, como hombre va a padecer. Y nosotros en este mundo estamos en nuestra condición humana, Fabián. Es decir, tenemos fe, sí, sin duda, en la resurrección final, en la plenitud de la gloria en esa resurrección, pero mientras tanto transitamos este camino que es de fe y prevalece lo que podríamos llamar en muchos planos, en muchos tramos, y bueno, prevalece el dolor, el camino es estrecho, no es fácil, la dificultad humanamente no nos gusta, pero por el otro lado, por la fe, que es un don de Dios, que es lo que Dios nos regala, experimentamos esa alegría sabiendo qué cosa, que este tramo que recorremos en el tiempo, en el cuerpo y en el mundo, es un tramo que tiene un determinado, una determinada fecha de vencimiento, pero que después viene otra cosa, de la cual tenemos, como siempre decimos, mira, estamos repitiendo cosas que venimos diciendo durante todo el curso del año. Tenemos, sí, como anticipo en esta vida de fe, esa esperanza viva y cierta, que es esa plenitud de vida que nos aguarda. Y eso es lo que nos estimula, y eso es verdaderamente, junto con la Vía Crucis, el Vía Lucis, porque sabemos el final cómo es, y el final es la vida y no la muerte. Una vez me acuerdo, conversaba con una persona, te lo digo rápidamente, Fabián, una persona que era de formación budista, y admiraba a dos maestros, según decía él, en el mundo, a través de la historia, a Buda y a Jesucristo. Había dos cosas que en cada uno de ellos a él lo estimulaban. ¿Qué veía en Buda? La serenidad. ¿Qué veía en Jesucristo? El dolor. Claro, dice que es doloroso. Hablamos de la vía dolorosa también. Y tienes razón, muchas veces, Fabián, cómo insistimos con el dolor, cómo insistimos con la vía crucis, cómo ponemos el acento grande ahí. Y la vía lucis, y la luz plena de la vida en plenitud, si a eso vamos. Si este tramo que no nos gusta, lo tenemos que pasar, así como transitó y pasó el desierto el pueblo de Israel, para llegar a la verdadera vida, a la tierra prometida, a la plenitud de la vida, que es una cosa que todavía no hemos vivido, sino un anticipo y en medio también de las dificultades propias de nuestro carácter de ser en el mundo. Bueno, la alegría es mayor que la angustia. La vida es mayor que la muerte. La alegría aniquila la angustia o el temor. Y eso está en el Señor, y eso el Señor quiere instalarlo en nosotros. Por eso el dolor del Señor, como decía este hombre, es visto, sí, por aquellos que ponen un acento exagerado en el dolor y olvidan que en Cristo está la alegría, que para eso vino, que eso quería hacer. Fíjate vos, sabía que iba a pasar, pero quería hacerlo. Y estaba alegre por hacerlo, porque venía a ser la vida para todos. Y ese fue el propósito del principio, del origen. Y nos quiere llevar a esa vida, volver al principio. Y está el principio en nosotros y es el mismo en nosotros. Adelante, Fabio. Ahora bien, en este tiempo que es que en sí es gozoso, tiene que ser gozoso, a pesar de las dificultades, digo, porque es la segunda Pascua que estamos viviendo bajo el imperio de una pandemia de la cual no podemos dejar de reconocer
su existencia y su dañina existencia, ¿sí? Pero en este tiempo decía de gozosa esperanza, que tiene que ser el tiempo pascual, este domingo de resurrección. Por ahí vamos a escuchar muchas veces, bueno, pasar de la cruz a la luz, pasar de la muerte a la vida, ¿sí? ¿Esto qué son? Lindas declaraciones de principio, es una tarea a lograr, es un don. ¿De qué se trata esto de pasar de la cruz a la luz, de la muerte a la vida? Digamos, porque todas y cada una de las Pascuas, sean en tiempos entre comillas normales o de la nueva normalidad bajo pandemia y demás, siempre indudablemente estas consignas, estas frases que son muy atractivas, ¿sí? Y a quien no les gusta escucharlas, y a quien no le gustaría vivirlas, pero ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Pasar de la cruz a la luz y de la muerte a la vida, Miguel. Y son distintas maneras, como vos decís, Fabián, de expresar una realidad que no será tal si realmente nosotros no la vivimos. Porque una cosa es definir las cosas, hacerlo de modo intelectual, abstracto, como algo que no es nuestro, que no es para nosotros. Sí, yo puedo hacer muchas definiciones. De hecho, se ha hecho mucha definición a propósito del tema. Hay escritos realmente monumentales a propósito, sí. Pero lo único que realmente es, en el sentido del ser verdadero, es vivir estas cosas. Yo no me quedo en la declaración. La palabra es de Dios, pero el testimonio es mío. Y si yo no lo vivo, no hay testimonio. No hay testimonio en mí y no hay testimonio mío para con el otro. El Señor lo vivió. Sí, algunos dirán, bueno, pero el Señor no habló tanto, tampoco estuvo tanto tiempo con nosotros. Estuvo lo que tenía que estar y dijo lo que tenía que decir. Ahora tenemos que decirlo nosotros, pero como testimonio, en base a una experiencia cierta, una experiencia que hizo el Señor en nosotros, por todos nosotros y lo sigue haciendo en nosotros. Sin Él nada podemos hacer. Todo eso que para nosotros llega a ser meritorio delante de Dios es porque nos hemos entregado fielmente a la operación que hace Dios en nosotros. Dios es el creador, nosotros somos criaturas, somos obra de Dios. El que obra es Dios, el autor de la obra es Dios. Ahora, ¿nosotros colaboramos? Sí, claro, en la entrega nuestra está. Si nos abandonamos plenamente una entrega verdadera en aquel que dice y hace todas las cosas, bueno, entonces seremos finalmente obra y testimonio del Señor, obra y testimonio de la vida. Gloria a nuestro Creador, en Cristo Jesús, que viene como uno de nosotros y viene, vos fíjate, uno dirá, ¿viene al modo de Adán? Sí, encarnando nuestra naturaleza humana. También decimos, pero viene sin pecado, no hay pecado en él. Claro, viene como en el origen nos hace, nos piensa el que nos crea. Pero aquel del barro no completó la obra, no fue obediente, se rebeló, creyó otra cosa. Este viene a obedecer. Y siendo hijo, creo que está en una de las lecturas que tenés por ahí en Hebreos, Fabián, siendo hijo aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. ¿A quién? Aquel que era Dios en el origen. Aquel que viene como hombre en el tiempo. ¿Y viene a padecer en el tiempo? Sí, pero viene a alegrarse porque el origen se cumple en él ahora. Y por medio de él y en él se cumplen todos nosotros. Entonces tenemos ahí algo que si verdaderamente lo creemos y consecuentemente lo vivimos, lo obramos, es el motivo suficiente, por ejemplo, para el Vía Lucis. Uno dirá, pero el Vía Crucis también sí. Pero lo padeció el Señor y por todos nosotros. Y lo sigue padeciendo Él en nosotros y por nosotros. Porque así como el Cireneo llevó la cruz también, en el Cireneo el Señor también ayuda a llevar la cruz a nosotros y en todos nosotros.
no nos deja solos. Viene a ser todo en todos. Tenemos esa ayuda inefable, única. El Dios que nos hace, que nos crea, que nos recrea en este caso en nosotros y que hace de nosotros la mayor creación. La mayor creación. Imagen y semejanza del Dios vivo y creador. Muy bien, primer segmento de este A la Luz de la Palabra, desde Radio Fe Latina, compartiendo con el gozo de la resurrección este domingo pascual, este domingo de Pascua, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Descansa el señor Miguel Carreras y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica, y con ella llega la música, la hermana Glenda, y este tema, Creo en tu resurrección. Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu ira. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Muy bien, llegó la música en este A la Luz de la Palabra, desde Radio Fe Latina, en este espacio que estamos compartiendo, como hacemos habitualmente, texto que la liturgia nos propone para este domingo, domingo de Resurrección, 4 de abril 2021. La música llegó gracias a la operación técnica de Silvia Patricia. La hermana Glenda interpretaba Creo en tu resurrección. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada.
¿Cómo es esto que María Magdalena, señor Miguel Carreras, hubiera ido al sepulcro? ¿Qué fue, como quien va a visitar algún fallecido, como solíamos hacer o solemos hacer nosotros? ¿Cómo es esto? Y sí, aquí vamos a evaluar los tiempos mesiánicos, ¿no? María Magdalena fue el primer día de la semana. Repara en esto, cuando aún estaba oscuro. Y vio qué cosa, la losa quitada, la tumba vacía. ¿Qué dedujo María Magdalena? Cosa que la entristeció mucho por otra parte, que no estaba el cuerpo. Se habían llevado al cuerpo. Sí, no estaba ahí. Claro, que se lo habían robado. La primera impresión da cuenta de eso. Claro, uno no piensa, o María Magdalena, tampoco pensaríamos nosotros desde ya, pensó que se lo habían robado, no que el Señor había resucitado. Porque no te olvides que aún estaba oscuro, iba a amanecer. El estado del alma de María Magdalena todavía era de noche en ella, todavía no entendía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cuál es la reacción inmediata que tiene? Y va corriendo. ¿A qué? A buscar ayuda, sí, a decirle, por lo menos a quiénes. Y a quiénes eran los seguidores inmediatos del Señor, que no lo fueron tanto, fíjate vos, durante el curso de la cruz rumbo a la crucifixión. Estaban como mirando de lejos los discípulos, ¿no? Pero bueno, eran aquellos que siempre estaban con Jesús, que seguían a Jesús de cerca. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo a Juan y a Pedro? Se han robado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. Sigue una interpretación prelógica, racional de María Magdalena. Todavía está detenida. Todavía no vuela María Magdalena. Claro, fue la primera impresión. Sí, es que sería la natural propia de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué hacen Juan y Pedro? Y van corriendo. ¿Qué habrá pasado? Hace una acotación ahí San Juan que en cierto sentido uno lo puede tomar en un sentido medio, no jocoso, ¿no? Pero era más joven y corrió más rápido. Sí, claro. ¿Por qué corrió más rápido? Al sepulcro. ¿Y qué hizo Juan? ¿Juan entró al sepulcro? No, miró simplemente. ¿Y qué vio? Vio los lienzos echados, aquellos que estaban en torno al cuerpo, al cadáver. Detrás llegó Pedro, que corría menos y llegó un poquito más tarde. ¿Y qué hizo Pedro? Él entró. Juan no entró, entró Pedro. ¿Y qué vio Pedro? Vio los lienzos también. Fíjate, pero vio algo más, porque entró. Vio el sudario que cubría la cabeza. Estaba enrollado a un costado, como quien dice, estaba bien prolijito, al costadito ahí. Bien. Entonces después se ve que Juan se animó, entró, vio y creyó. Son 3 pasos. Uno ve los lienzos, otro ve los lienzos y el sudario. Y el tercero entra, ve y cree. Pero todavía cree cuando ve. ¿No es cierto? No ve para creer. No cree para ver. Esto es como que no lo podemos dejar pasar por alto. Y no, claro. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. A ver, porque una de las cosas que uno puede pensar quiere decir que el otro no vio y no creyó. Si él vio, ¿sí? Y creyó, entonces podemos pensar que hubo alguien que no vio y que por ende no creyó. Claro, fíjate, Juan llegó antes, punto 1. ¿Qué hizo? No entró, vio desde afuera, un punto. Pedro, el segundo, ¿qué hace? Llega también, pero entra. ¿Y qué ve? Ve algo más. Ve los lienzos y el sudario. Bien, entonces después, ¿qué hace? Tercer punto, Juan. Entra también él, ve y cree, pero todavía está en el ver para creer. Todavía no habían entendido bien.
todavía no habían entendido. ¿Y qué hacen entonces? Se vuelven al lugar de atrás, vuelven al lugar donde estaban. No entendían todavía. ¿Pero qué hace María Magdalena? Que fue la primera que llegó y la que dio desde ya, a manera de apóstol, ¿no?, el testimonio de lo que había visto. La tumba, la losa había sido quitada y no estaba el cuerpo. Pero María Magdalena se queda, no se va. ¿Y qué pasa con María Magdalena? Hay dos puntos también ahí. Primero, llora, claro, amaba a su maestro, sin duda. Entonces ve los ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies del cuerpo donde había sido colocado en el sepulcro. Y la voz que le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloraba María Magdalena? Acá viene la explicación, que es lo que ella entendía. Porque se han robado el cuerpo de mi Señor. Y no sabemos dónde no sabemos dónde lo han puesto. Y bueno, oye la voz y ve a quién, al cuidador del huerto, es lo que cree ver. Algunas exégesis un poquito, a mí no me gustan para nada, claro, dicen, si la tomamos místicamente, sí, quizá tendría entonces la explicación que espiritualmente debe tener. Claro, era todavía de noche, lloraba María Magdalena, ¿no es cierto? Y entonces tenía nublada la vista y no reconocía bien la persona que le hablaba. La persona que le dice: mujer, ¿por qué lloras? Era el Señor, pero no lo reconocía. Quizá en la noche del alma y en la tristeza, en el llanto, todo lo contrario, fíjate. A la luz del día aparece el Señor y la alegría, aquella con la que vino el Señor a hacer todo lo que hizo por todos nosotros y había superado, aniquilado la muerte, no lo podía retener el sepulcro. Entonces oye por segunda vez una voz, pero esta vez no le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, María? La nombra por el nombre, como el pastor de las ovejas que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. María. Ahora sí se da vuelta y a quien ve, al Señor resucitado. Es la primera que tiene la visión del Señor resucitado. Vaya testigo de qué es María Magdalena, Entusiasmada, la alegría, ahora la alegría desbordada, quiere abrazar al Señor, quiere tocarlo. ¿Qué le dice el Señor? No me toques, porque aún no he subido a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de ustedes. Faltaba algo que tenía que hacer el Señor por todos nosotros. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Iba a mostrarse resucitado a los testigos que había elegido de antemano, no a todo el pueblo. E iba a ascender a la gloria del Padre. El Padre lo iba a volver a glorificar, sí. El Hijo glorificó al Padre por su muerte rescatadora. Ahora, el Padre glorifica al Hijo. Pero finalmente en la ascensión y cuando llega a la presencia de la gloria del Padre, es glorificado en sí mismo. El Hijo por el Padre. Es el Padre el que lo glorifica por segunda vez, porque Él presenta delante del Padre el fruto de su tarea mientras ha estado en el tiempo, en el mundo, en el cuerpo. ¿Quiénes son? Aquellos a los cuales les va a enviar el Espíritu Santo, los que van a estar esperando el día de Pentecostés. Ahí van a estar esperando ¿quiénes? La Virgen, los apóstoles y otros testigos que son aquellos que habían tenido, y por eso son testigos, la visión del Cristo del Señor resucitado. Ahora, lo tuvo María Magdalena, está en el pasaje que sigue, al que leemos el domingo, Fabián, ¿no? Cuando María Magdalena sí. Por eso el Papa Francisco, en el curso del año pasado, la constituyó a María Magdalena como la primera mujer apóstol de los apóstoles. ¿Sabés que estaba pensando por ahí hacerte una pregunta o dos al respecto? Porque estoy recordando lo vivido en este Viernes Santo, ¿sí? Y que lo reflejábamos en el espacio
especial que hemos hecho a la luz de la palabra. Estaba María Magdalena, Sí. ¿sí?, al pie de la cruz, junto a Jesús, ¿sí? Y María Magdalena vuelve a estar en esta ocasión como la primera persona que se encuentra con la tumba sin Jesús, ¿no? Entonces, es de una fidelidad sin igual, María Magdalena. Vos fíjate que a favor de María Magdalena, tomando siempre la escritura, en este caso el Evangelio joánico, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? Al pie de la cruz. Estaban María la Madre de Jesús, Juan el Apóstol, María de Cleofás Sí, y María Magdalena. Claro, De estos, ella está al pie de la cruz y al momento de anoticiarnos de la resurrección es la primera que al ir al encuentro de Jesús en el sepulcro se encuentra con que el Señor había resucitado y no estaba. claro, pero después ¿qué pasa? Ella se queda, no se va. Juan y Pedro se van, ven y tienen el testimonio de lo que ven. ¿Ve un poco más Pedro? Sí, porque ve el sudario. ¿Qué hace el sudario? Cubre la cabeza. Estaban sin entendimiento, claro. Tiene que venir a ellos algo que no entienden. Todavía no habían comprendido la resurrección. Vaya a saber qué idea o qué falta de idea tenían al respecto. Pero igualmente lo seguían al Señor. Pero vos fíjate, en el seguimiento que hacen del Señor cuando el Señor va al Gólgota, lo siguen más bien de lejos, ¿eh? Hay temor en ellos todavía. Donde hay temor todavía no hemos sido hechos perfectos en el amor. Entonces, donde no hay perfección en el amor, no ponemos la vida por el otro, todavía. El Señor sí lo hace, y bueno, concretamente, ¿no? Bueno, en ellos todavía están en un punto, vamos a decir, de tiempo, en orden al camino que nos lleva a la salvación, todavía no están, todavía en ellos, claro. Si uno analiza la escritura posterior, y lo vamos a ver en el tiempo pospascual, vamos a ver así el día de Pentecostés, vamos a ver el día de la recepción del Espíritu Santo, ahí van a entender, pero todavía no todo, pero van a entender, empezando por Pedro. Hay una lectura aquí en este domingo, Fabián, que pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, y es un testimonio de Pedro, cuando va a bautizar al primer gentil que convierte el Señor a través de Pedro, ¿no? Que es muy interesante también, ponerla en este contexto para ir comenzando a entender, todavía no entendemos todo desde ya, pero bueno, lo que vamos comprendiendo, ¿no? El Señor nos va abriendo la cabeza y bueno, quita de nosotros el sueño y la noche del alma. Adelante, Pepe. Sí, ahí lo estábamos buscando para poder compartir ese texto que hacías referencia a vos, Sí. que pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 10, ¿sí?, versículos 34 y 37 al 43. ¿Sí? Así. Ahí lo estamos. Entonces, Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. El testimonio de Pedro aquí.
Vos sabés que Pedro no entendía, y había recibido el Espíritu Santo y el jefe del colegio apostólico era Pedro, Jesús mismo lo había designado como tal, ¿no es cierto? Pero ¿qué no Pedro entendía? nunca va a entender en última instancia porque lo suyo no era entender. Ahora va a entender, pero va a entender el misterio, ¿no es cierto? Algo que está oculto desde los tiempos y edades. Vale decir, por la vía especulativa racional no vamos a entender. Es necesario algo que se llama revelación. Alguien que venga y quite el velo, quite el sudario, digamos. Alguien que venga y rasgue la cortina del Santísimo que divide el primer santuario del Santísimo, que impide entrar en presencia de Dios, quitada, rasgada la cortina que nos separa de esa presencia, tiene que venir a hacerlo alguien, y lo hace el Señor por su muerte. Recordemos que según Mateo, en el momento en que el Señor entrega el Espíritu, ¿qué pasa? En el templo de Jerusalén, la cortina que separaba al primer santuario del Santísimo se rasga de arriba abajo. Se rasga nuestra mortalidad, nuestra carne mortal. Ahora tenemos acceso, hay un camino nuevo y vivo a los cielos. Estaban cerrados los cielos, los abre el Señor ahora. Ahora se puede entrar. Ahora podemos transitar ese camino, que es este camino que es el Señor en nosotros, que nos conduce a la misma presencia de la gloria de Dios. Y ahí vamos a entender, ahí sí, porque es la luz plena de Dios por el Espíritu que nos da. Por eso nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibimos entonces, por parte de Dios, la revelación, quitado todo velo. La primera escritura era escritura velada, ahora es revelada en el Evangelio por aquel que es Él, que quita el velo que cubre nuestra mirada y nos impide ver lo que el Señor nos muestra. No veían ni María Magdalena, ni Juan, ni Pedro. Pedro mismo le cuesta entender esto, que también los paganos eran depositarios del nuevo pacto que hace Dios con todos los pueblos. Ya estaba dicho eso, pero no se entendía. Fue la promesa que se le hizo a Abraham por la fe. En el nombre de la descendencia de la fe, nuestro Señor Jesucristo como hombre, serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. No lo entendía todavía Pedro. ¿Te acordás cuando leemos en los Hechos mismos cómo estaba en Jope, la ciudad de Jope, Pedro, y un lienzo baja del cielo, le estaba en oración, mostrando una cantidad de animales por la ley llamados impuros? Y la voz celestial que le dice, Pedro, degüella y come. ¿Y qué dice Pedro? Nunca he comido nada impuro, Señor. Deja de llamar impuras las cosas que Dios ha limpiado. Deja de llamar impuros a los paganos, porque a todos por la sangre de Cristo Jesús Dios ha limpiado de toda mancha, de todo barro, de todo pecado. Ahí lo entiende Pedro. Ahí va a convertir al primer gentil, Cornelio. Y estas palabras de testimonio petrino son las que se oye Cornelio, los que estaban con él y los que acompañaban a Pedro. Y a partir de ahí está el ingreso de todos los pueblos en el pacto para la vida que se dio por Cristo Jesús, murió y resucitó por todos. No lo entendían eso. Ahora vos fíjate, si no lo entendía Pedro, bueno, mucho menos nosotros. ¿Lo llegamos a entender? Sí. Ahora, ¿Pedro qué dice? Que ellos fueron testigos de la resurrección del Señor, que comieron y bebieron con Él después de la resurrección. Entonces uno dice, ¿comieron y bebieron? Sí, recordaba el testimonio del Evangelio de Lucas, que cuando Jesús se aparece resucitado a los 12, parece que lo miran asombrados y atemorizados. ¿Por qué me miran así?, dice. Vean que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Toquen. Y después que le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer aquí? Pero no a todos, a los que el Señor elige como testigos, en este orden, en el tiempo, de antemano, desde el principio. Nosotros, por ejemplo, creemos al Señor, pero al presente no lo vemos. Pero sí creemos en que el Señor resucitó y en el testimonio que dan aquellos que fueron testigos oculares de esta resurrección del Señor.
¿Creemos la palabra de Pedro? Sí. ¿Creemos a María Magdalena? Sí. Fueron los testigos que el Señor eligió. ¿Por qué los eligió? Por algo los eligió. ¿Está en el secreto de Dios? Sí, sin duda. Pero es un secreto compartido, como Él comparte toda la vida con todos y en todos. Y ahora nosotros tenemos esa fe. La fe consiste en creer lo que todavía no vemos. Tampoco lo veían Pedro, Juan y María Magdalena en un primer momento. Todavía era de noche. Todavía no había amanecido. En el alma no se había hecho la luz por la cual se podía ver al Señor como Él se va mostrando. Y nosotros muchas veces, Fabián, tenemos fe. Estábamos, sí, transitando el camino de la fe, pero todavía no vemos lo que queremos ver. A veces queremos ver conforme a la carne y no al espíritu. Queremos ver lo que Dios nos muestra de la manera en que queremos nosotros. Pero lo vamos a ver, sin duda que lo vamos a ver. En la semejanza cumplida siempre repetimos este pasaje juánico. Cuando lleguemos a la plenitud de la semejanza, o Dios lo haga en nosotros, lo veremos cara a cara, lo veremos como Él es, porque seremos semejantes a Él. Pero hay que transcurrir todo este viaje a través de nuestro estar en el tiempo y en el mundo. Pero la vida de fe tiene un premio, tiene un galardón. Y lo dice San Pablo. Yo estoy ya presto para ser derramado como una libación. Esperaba la muerte de testimonio, ¿no es cierto? El martirio. Se dice que San Pablo fue decapitado, pero ¿qué esperaba él? Y el galardón que me dará el Señor en aquel día, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aguardan su presencia. ¿Qué presencia? Y la segunda presencia, la segunda venida, la final venida, donde el Señor ha de venir con poder y gloria a juzgar de todas las cosas y a separar definitivamente aquellos que son de la vida para aquellos que son para el juicio. Muy bien, Miguel, estamos llegando al final de este nuestro encuentro a la luz de la palabra. A ver, a modo de síntesis, de cierre, ¿cómo se te ocurre que uno puede desear feliz Pascua? ¿Cuándo es una feliz Pascua? ¿Cuándo vivimos una feliz Pascua, Miguel? Feliz Pascua es siempre, fíjate. Es desde el momento en que el Señor, que es la Pascua para todos, celebramos al Señor por la fe porque hemos creído en Él. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto para nosotros es testimonio de Dios. Ya decimos ahí feliz Pascua. Y en la consumación de esa felicidad, en la plenitud de la misma, ya participaremos definitivamente del banquete celestial, del festejo divino, y ya nos uniremos definitivamente al Señor, como está dicho en el Apocalipsis, por ejemplo, se nos dice, ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Baja del cielo, vestida para la unión, la novia. ¿Qué es la novia? Es la iglesia, somos nosotros. ¿Por qué bajamos del cielo? Porque es obra de Dios, es obra del cielo, es de arriba. Y nos unimos definitivamente al Señor. Ya no, mientras estamos transitando donde a veces nos caemos, la flaqueza nos domina, entramos en ciertas dudas, no, ya cuando definitivamente estamos unidos en el alma, el Señor viene a nosotros y vamos a Él y nos unimos en la plenitud de la gloria. Hay una cosa que me parece que si hay tiempo, Fabián, eso lo dispones vos. Ya nos estamos yendo, pero a ver, diga. No, hay un pasaje, sí, es del próximo domingo, de este domingo, claro, está de Pascua. Colosenses, capítulo 3, 1 al 4. Fíjate, nuestra vida está arriba escondida con Cristo en Dios. Pero cuando esta vida se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él en la gloria. Consideremos que somos muertos, por eso la vida nuestra está escondida arriba con Cristo en Dios. Pero busquemos las cosas de arriba, no sigamos con las cosas de abajo. Enaltemos la mirada a lo más alto donde está el Señor y hacia adelante siempre, ni abajo ni atrás. Es pequeño ese pasaje. Si querés, ¿te parece? Lo cerramos con eso, Fabián. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida
está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Muy bien, de esta manera entonces compartimos la alegría pascual a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, junto con Silvia Patricia en la operación técnica, con Miguel Carreras en las consideraciones, en las reflexiones, en la presencia generosa y habitual. Les deseamos que tengan una hermosa y santa fiesta de Pascua, un hermoso tiempo pascual. Miguel, que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga, que tengas una hermosa y santa Pascua y nos volvemos a encontrar, nos volvemos a escuchar, ¿sí? Igualmente para vos, sí, Fabián. Felices Pascuas a vos, a toda tu familia y a toda la audiencia. Felices Pascuas. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Y será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.